La música es el lenguaje de las emociones, porque comunica algo que las palabras no pueden comunicar. Lo que tienes aquí adentro, comunican lo que sienten. Y sé que todos aman la música, independientemente del género que te guste. Sé que seguramente tienes tus canciones, tus rolas favoritas. Pero yo creo que no hay nada más emocionante, nada más excitante que escuchar una orquesta sinfónica en vivo. Es una experiencia única. Imagina oír una sinfonía con la banda más grande de todo el mundo, pero no cualquier sinfonía. La obra maestra de toda la historia. La melodía más sublime que se haya inventado en el mundo. Al escuchar cada nota, cada alto, cada bajo, cada crescendo, cada violín, cada trompeta, te aseguro que al terminar todos nos levantaríamos de nuestras sillas aplaudiendo esta obra maestra que acabamos de escuchar. Es algo inevitable que explotemos de alabanza, de emoción al ver qué hermoso, qué bello. ¿Quién hizo esta obra maestra tan bien ejecutada? ¿Por qué? Porque es una obra perfecta, es una obra calculada, es una obra planificada, es una obra orquestada. Cada mínimo detalle, sincronizado, controlado. Pero hay una pieza musical aún mejor, mis hermanos, infinitamente mejor, la obra más excelsa de todo el universo. Porque cada nota es inimaginable, cada nota es inescrutable. Y esta obra entera es descomunal, tanto que al finalizar todos deberíamos caer de rodillas y adorar a su compositor, nada más y nada menos que nuestro Dios. Y esta sinfonía tan perfecta, tan gloriosa, es el plan redentor que Él ha hecho para salvar a los pecadores, simplemente por gracia y solo por gracia en Cristo Jesús. Algunas notas son los judíos, otras notas somos nosotros los gentiles, pero todos juntos formamos parte de esta sinfonía que el Señor ha orquestado para salvar a su pueblo. Y el apóstol Pablo nos explica esta gran sinfonía en el libro de Romanos. Este mensaje tan asombroso que es el Evangelio de Jesucristo. El sorprendente, el extraordinario mensaje de Cristo Jesús. Y seguramente muchos estamos familiarizados ya con el tema de la salvación, que hemos conversado muchísimo. Y cantamos todos los domingos del Evangelio, de lo que Cristo hizo, de cómo nos salvó. Pero ¿realmente lo entendemos? ¿Realmente eso es todo venir el domingo y cantar ante el trono celestial? Él intercede hoy por mí, ya listo, qué bonita canción. Nos llamamos que somos adoradores, pero ¿realmente entendemos lo que significa ser un verdadero adorador? ¿Realmente entendemos la misericordia y la salvación que el Señor nos ha mostrado? ¿Qué produce en nosotros una adoración genuina que explote en nuestro corazón? Porque Dios merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Porque Dios merece toda la gloria en la salvación. Bueno, vamos a Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 36. El texto que acabamos de leer es uno de los pasajes más controversiales, no solamente de Romanos, sino de toda la Biblia, porque pareciera indicar que al final de los tiempos va a haber una conversión masiva de judíos
que van a incluirse en el pueblo de Dios y toda la nación de Israel será salva. Pero la respuesta de Pablo a todas estas preguntas es sencillamente maravíllate, hermano, maravíllate, asómbrate por la misericordia de Dios, por el plan impensable que Dios ha ejecutado. Porque la verdadera adoración nace de la salvación. Ese es el título del sermón de hoy. La adoración que nace de la salvación. Y el mensaje central que anhelo que te lleves hoy, que lo recuerdes durante toda la semana y si es posible durante toda tu vida, es el siguiente. Glorifica al sabio Dios por su gran misericordia que te salvó. Y lo demostraremos con 2 puntos. ¿Cómo debe reaccionar el corazón ante el plan de salvación de Dios? ¿Cómo debe reaccionar tu corazón al entender cómo Dios te ha salvado? Bueno, número 1, este corazón contempla con humildad su salvación. Contempla con humildad su salvación. Y en segundo lugar, desborda en adoración por su salvación. Desborda en adoración por su salvación. Realmente quiero, hermano, que no seas indiferente al plan de Dios para que puedas alabarlo, para que puedas exaltarlo con todo tu corazón. Y recordemos que Pablo, capítulos anteriores, desde el capítulo 1, nos viene hablando de las gloriosas verdades del Evangelio de Cristo. Al llegar al capítulo 4, nos dice que todos los que tienen fe en Jesús son hijos de Abraham y por lo tanto son los verdaderos israelitas. El verdadero judío no es el que lo es en el exterior, sino en el interior. El que ha creído en el Señor Jesucristo. Ese es el verdadero israelita. Y finalmente, cuando llegas al capítulo 9, nos habla que Dios tiene un pueblo escogido, que no fue el Israel étnico, sino que fue el Israel espiritual, un remanente que Dios escogió puramente por gracia y no por obras, que fueran verdaderamente su pueblo. Dentro de Israel está el verdadero Israel, un grupo de judíos que creen en el Señor Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios, ese es el Israel de Dios. Muchos les dicen judíos mesiánicos, pero hermano, no. El primer título de un judío mesiánico debe ser cristiano. Él no es judío, él primeramente es cristiano, porque él cree en Cristo. Y ahora Dios hace algo impensable. A este remanente, a su verdadero pueblo escogido, que cree en Jesucristo, Él le ha añadido, ha injertado gente de toda lengua, raza, tribu y nación. Tú y yo fuimos injertados en este olivo, en este árbol que es el pueblo de Dios. Así Israel, así el pueblo de Dios está compuesto tanto por las ramas originales, las ramas naturales que son los israelitas, primeramente por ellos, y después estamos tú y yo injertados por la gracia del Señor. En el Antiguo Testamento, sobre todo Jeremías, dice que este olivo es Israel, es el pueblo de Dios. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con los hermanos que hacen una separación entre Israel y entre la iglesia, porque la Biblia no lo hace. La iglesia e Israel están unidos en un solo olivo. La iglesia es la continuación del Israel del Antiguo Testamento. La iglesia es el pueblo de Dios, es el Israel de Dios que Cristo mismo ha fundado. Y esto ya lo conversamos, ya lo hablamos, pero es importante que quede claro
Cristo tiene un solo cuerpo, no tiene dos cuerpos. Cristo tiene una esposa, no tiene dos esposas. Cristo es la cabeza de la iglesia, de Israel, de su pueblo escogido. Como dice en Efesios 2, de ambos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Pedro describe a la iglesia con atributos de Israel en el Antiguo Testamento. Dice, pero ustedes, es decir, los gentiles, la iglesia, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Atributos del Israel del Antiguo Testamento. Y por si fuera poco, como para que no queden dudas, en Gálatas Pablo dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Hermano, si tú crees en Cristo, eres parte del pueblo de Dios y eres un verdadero israelita del Señor. Ahora, no solamente debemos saber esto, sino que debemos contemplar estas verdades. ¿Qué es contemplar? Es maravillarnos, es ver lo hermoso, lo increíble que es deleitarte en eso. Bueno, ¿cómo debe reaccionar el corazón ante este plan? Vamos al primer punto. Contempla con humildad su salvación. Contempla con humildad su salvación. Leamos de los versículos 25 al 32. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Versículo 28. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Hermanos, Dios nos ha revelado su plan desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Y este plan es que Él iba a salvar a su pueblo como lo prometió en el pasado. Y esto no porque su pueblo lo mereciera, sino por pura misericordia y gracia, por pura misericordia y amor, porque Él es soberano y Él ha decretado lo que va a suceder. Él tiene un plan y nadie va a frustrar este plan. Y vean la intención que Pablo tiene al escribirnos sobre este plan de Dios. Él dice: el orgullo viene si no conoces este plan. Quiero que sepan, quiero que entiendan, que no ignoren este plan para que no se vuelvan sabios en su propia opinión. Cuando tú no conoces la salvación, cuando tú no entiendes el plan de Dios a lo largo de la historia, te puedes volver orgulloso, te puedes volver presumido, porque crees que fuiste salvo por tus obras, crees que fuiste salvo por tu decisión, crees que fuiste salvo porque tú quisiste cambiar de vida o porque tú tienes
más inteligencia que los demás que no son salvos. Incluso te puedes creer mejor que los israelitas que no creen en el Mesías, porque yo sí fui más inteligente que ellos, yo sí creí, y te puedes llenar de orgullo, de sabiduría propia, pero no, mi hermano. Dios nos ha revelado este misterio tan hermoso, tan sublime. Es Cristo mismo. Cristo es la revelación, es el misterio que Dios tenía desde tiempos antiguos. Era enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y ahora Pablo nos revela más de este misterio del Señor para salvarnos a todos nosotros. Dice que Él permitió que los israelitas se endurecieran y desobedecieran al Señor y rechazaran al Mesías. ¿Esto con qué objetivo? Para que nosotros los gentiles fuéramos salvados. Y luego, al salvarnos a nosotros, generar celos entre los judíos para así también salvar al pueblo judío. Lo que un teólogo llamaba el vaivén de la gracia, una ola que va, choca con la pared dura de los judíos, duro, que no quiere que pase la gracia del Señor. Esto hace que rebote a la costa de los gentiles, que los salve, que le muestre su gracia, y luego la ola se regrese otra vez y vuelva a pegar en el duro corazón de los judíos hasta que finalmente lo quiebre y haga que ellos sean salvos. El va, ven de la gracia del Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble plan redentor del Señor para salvar a su pueblo! Y noten que Pablo dice que los judíos fueron endurecidos parcialmente. Y muchos interpretan esto como temporalmente. Este endurecimiento es hasta que entre la plenitud de todos los gentiles. Y ahí Dios va a quitar este endurecimiento. Hermano, el texto no está diciendo eso. Dice parcial. ¿Qué es parcial? Es cuando algo es en una parte. Significa que este endurecimiento que Dios puso en Israel no fue a todo Israel, sino a una gran parte. ¿A quién no endureció? Versículos anteriores dice que al remanente que tienes en Israel. Ellos no fueron endurecidos, sino que Dios los salvó por gracia. Y el resto fue endurecido. Luego Pablo dice, hasta que entre la plenitud de los judíos. Esto no quiere decir que cuando todos los gentiles sean salvos, ahí Dios va a quitar el endurecimiento. Simplemente es que va a ser así hasta el final de los tiempos, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Y miren, Dios quiera que haya un avivamiento en el pueblo judío. Todos lo anhelamos, que muchísimos judíos se conviertan y crean en el Señor Jesús. Pero este texto no lo está diciendo. Y yo no puedo decir lo que la Biblia no dice. Hasta que finalmente se muestre el objetivo de Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios de este plan? La salvación de todo su pueblo. Que todo su pueblo escogido sea salvo. Note el versículo 26. La conclusión, ¿cuál es? De esta manera, todo Israel será salvo. De esta manera, todo el pueblo de Dios, todo este olivo será salvo. Miren, la Reina Valera dice, y luego, como que si fuera algo de tiempo. Y después que pase esto, todo Israel será salvo. Pero la verdadera traducción es así o de este modo, es decir, con este vaivén de la gracia de la ola, que Dios salva tanto a judíos como gentiles, es la manera, es el modo en el que Dios va a salvar a su pueblo, de que todo Israel será salvo. Y miren, no importa cuál sea la postura que tengan ciertos teólogos
todos están de acuerdo en esto, que no es toda la nación de Israel, porque si fuera toda la nación, se contradice con los versículos anteriores, que dijo que solamente el remanente sería salvo. Así que lo que creemos es que todo el olivo de Dios, tanto la suma de todos los escogidos gentiles, más la suma de todos los escogidos judíos que Dios injerte en el olivo de Dios, ellos serán salvos. Así que Pablo dice, la puerta está abierta a todos, pero cuando esta puerta se cierre, ya vendrá la condenación, la segunda venida del Señor. Serán juzgados los que no creyeron en Él, pero los que creyeron en Cristo, todos ellos, todo Israel, será salvo. ¿Y cómo Pablo confirma esto? Cita al profeta Isaías diciendo que todas las naciones, escucha, todas, no dice nada más Israel, dice todas las naciones temerán al Señor y verán su gloria, y vendrá un redentor a Sión y a los que se aparten de su transgresión. Pablo dice que el redentor vendrá de Sión, no a Sión. Isaías dijo que vendría un Salvador para Jerusalén. Pablo dice que ya vino nuestro Señor Jesucristo para apartar de nosotros nuestros pecados. Luego Pablo cita al profeta Jeremías y dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Si se refiriera a la segunda venida de Cristo, no dijera nada del nuevo pacto, porque Cristo lo fundó cuando vino con su muerte y su resurrección. Y este segundo pacto es esto, que Él pondrá su ley dentro de nosotros y sobre nuestros corazones los escribirá. Entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. La Escritura ya nos hablaba de este plan redentor de Dios, porque Él prometió esto a los patriarcas. Se lo prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y a pesar que muchos israelitas, que son sus descendientes físicos, ahorita son enemigos de Dios, son enemigos del Evangelio, dice Pablo, por causa de nosotros, porque persiguen a la iglesia, porque persiguen a el remanente que cree en el Señor Jesucristo, porque le escupen en la cara a los cristianos cuando predican en Israel. Son enemigos de Dios, dice Pablo. A pesar de esto, un día, si Dios los escogió, van a convertirse y serán injertados en el pueblo del Señor. No importa qué tan judío sea un judío, si Dios lo escogió, si Dios lo va a salvar, Él va a llegar al camino del Señor. Porque el Señor es fiel a su promesa. Dios es fiel al pacto que hizo con Abraham. Dios es fiel con este remanente escogido por gracia en Israel. Y Él lo hace por amor, hermano. Por más ninguna otra razón. Simplemente por amor. Y por lo tanto es algo que no puede deshacerse. Pablo dice que el don de Dios es irrevocable. Si Dios te salvó, no hay revocación. Si Dios te salvó, no hay vuelta atrás. Pero esto es si realmente el Señor te ha salvado. ¿Y qué motivas a Dios a salvar a su pueblo? Sencillo, su pura misericordia. La misericordia de Dios por la desobediencia. Porque se nos tuvo compasión, hermano. Pablo dice que por la desobediencia de los judíos vino la salvación de nosotros los gentiles. Y ahora por la misericordia que Dios nos dio a nosotros, también vendrá misericordia a ellos. Y que nunca se te subas a la cabeza esto. Porque en un tiempo tú fuiste desobediente como aquellos que no son cristianos. En un tiempo tú también estabas muerto en tus delitos y pecados. En un tiempo tú también estabas perdido. Y si Dios te salvó,
es por pura misericordia. Y la misma misericordia que te dio a ti es la misma que le puede dar a cualquier otra persona. Así que no tengas una actitud legalista, hermano. No la tengas. No te jactes de tu salvación. No creas que tú estás cuidándola, ganándola, o que simplemente es algo que tú puedes hacer. No, es algo que el Señor ha hecho de principio a fin. Y ahora vean cómo Pablo nos habla de la misericordia de Dios. Vean que no habla en futuro, sino que habla en tiempo presente. Dice, ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos cuando ahora les sea mostrada misericordia. Así que roguemos no por una misericordia futura, sino por una misericordia ahora al pueblo judío y a los gentiles que todavía no creen en el Señor. Porque Dios es soberano, hermano. Y Él dice que Él sujetó a desobediencia a todos para tener misericordia de todos. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios va a salvar a todo el mundo? Universalismo, no. Eso sería herejía. Lo que quiere decir Pablo es que todos aquellos, el Israel de Dios, que Él dejó en desobediencia, un día Él les va a mostrar misericordia y van a ser salvos. Porque Él permitió que todos cayeran en desobediencia, todos sus escogidos, para finalmente tener misericordia de todos ellos. Este es el plan de Dios. ¿Y qué provoca en Pablo conocer estas verdades? ¿Cómo reacciona el corazón de Pablo al ver este plan glorioso y redentor de salvación? Ya vimos que primero lo lleva a contemplar con humildad, no creyéndose más que nadie, la salvación. Pero en segundo lugar, veamos que él desborda en adoración por su salvación. Leamos de los versículos 33 al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado el primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén y amén. ¿Cuál es la respuesta inevitable al escuchar esta gloriosa sinfonía? ¿Cuál es la reacción de Pablo al conocer el plan de Dios, los decretos de Dios? Hermano, Pablo explota en un cántico, en un himno, en una doxología, que es una alabanza profunda, elevada al Señor por lo que Él ha hecho. Así luce una adoración genuina. ¿Por qué debemos alabar al Señor? Bueno, antes de verlo, vamos a ver lo que Dios hizo en el Evangelio. Las razones que Romanos nos da para alabar y glorificar a Dios. Porque Pablo ahora mira hacia atrás y recuerda los 11 capítulos anteriores que ha dicho. Ve todo el Evangelio que ha explicado a lo largo de la carta y se maravilla y su corazón explota y desborda y no aguanta, no se contiene en las alabanzas que le expresa el Señor. Y así debe lucir todo corazón regenerado al toparse con las verdades del Evangelio. Como dice Sujel Michelem, la verdadera teología produce verdadera doxología. Al conocer a Dios, vamos a explotar en adoración a Dios.
Porque dice él, este es el pico más alto del Everest de toda la Biblia. Cuando Pablo está en la cima de este pico y mira hacia abajo, lo único que ve es una infinita profundidad de belleza, de riqueza, de sabiduría. Y dice, oh, esto es demasiado. Miren, para tener la misma reacción de Pablo, tienes que conocer quién es Dios. R.C. Sproul dijo que el problema de las iglesias evangélicas modernas es que no conoce a Dios. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Si tú no explotas en adoración a Dios, es sencillamente porque te han predicado o un Dios falso o sencillamente no te han predicado a Dios y no conoces a Dios. Tu problema de adoración es que no conoces al verdadero Señor. Romanos describe a Dios como un Dios santo, como un Dios 3 veces santo, que está airado contra el pecador todos los días. Y de ahí viene el problema y la mala noticia del capítulo 1 al 3. Nos dice que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero finalmente, de los capítulos 3 al 4, nos da la mejor noticia de todas. Nos dice que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, aunque no lo merecíamos, siendo lo peor de este mundo. Y que nos da su justicia por fe. Y que cuando tú crees en Cristo, Dios te declara justo y te salva delante de Él. Y esto no por tus obras, sino por gracia. Aquí encontramos las 5 solas de la salvación, que no nos las inventamos nosotros, sino que están en la Escritura. Que la salvación es solamente por Cristo Jesús, que es solamente por la fe en Él, que es solamente por gracia y no por obras, que es solamente para la gloria del Señor y que es solamente por las Escrituras. Vean cuántas veces citó Pablo el Antiguo Testamento en la carta de Romanos. Es demasiado. Está saturado de la Biblia, porque nos basamos únicamente en la Biblia. Y nos topamos con las doctrinas de la gracia, que no nos las inventamos los reformados. Están contenidas en la Biblia. El ser humano estaba totalmente depravado, hermano. Tú estabas muerto y no podías hacer nada para salvarte. Pero vino Dios y te escogió incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo y te salvó. Y su gracia fue sencillamente irresistible, porque fue tanto el poder de Dios en tu corazón que te cautivó, que te atrajo a Él. Su llamado fue irresistible. Y finalmente esta expiación de Cristo fue por su pueblo escogido, por su nación escogida. Y si Dios te salvó, te hará perseverar hasta el final. Ninguno de sus escogidos, ninguno del pueblo de Dios se perderá. Oh hermano, qué hermoso, qué profundo evangelio que el Señor nos ha regalado. ¿Sabes por qué no tienes pasión por el evangelio? ¿Sabes por qué tu hijo o el hermano que tienes al lado no tiene pasión por el evangelio? Porque no ha entendido el evangelio. O tal vez porque no le has insistido, no le has transmitido más las gloriosas verdades del evangelio. Hermano, ¿por qué no sientes pasión por la verdad del evangelio como sientes pasión por otras cosas? Como sientes pasión por las series en Netflix que ves, o sientes pasión por el videojuego que juegas. ¿Por qué no sientes esa misma necesidad de conocer el evangelio que tienes por otras cosas? Sencillamente porque no lo has entendido, porque no ha impactado tu vida, hermano. ¿Sabes por qué tus adoraciones frías? ¿Sabes por qué, aunque te llamas un verdadero adorador, no adoras al Señor? Sencillamente porque has descuidado el evangelio,
porque no has recordado el Evangelio todos los días. ¿Sabes por qué muchos hermanos tienen una adoración hipócrita? Porque han descuidado su relación personal con el Señor. Somos ingratos, hermano. Porque un verdadero corazón agradecido en el Señor va a explotar por este don inmerecido. Recuerda el Evangelio, estudia el Evangelio, canalizas el Evangelio y vas a tener la misma reacción que tuvo Pablo aquí. ¿Quieres unirte a este cántico celestial que Pablo hace? Bueno, conoce el Evangelio, profundiza en el Evangelio. Y por eso todos los domingos aquí se predica el Evangelio. Porque puede que tú creas que ya te lo sabes, pero ni siquiera el mismísimo apóstol Pablo se creería tan orgulloso para decir: yo ya me sé el Evangelio, yo ya lo conozco. ¿Por qué debemos alabar al Señor, hermano? ¿Por qué debemos adorar a Dios específicamente? Bueno, número uno, por su sabiduría y su plan perfecto. Pablo usa la expresión "oh", que es como wow, asombroso, qué alegría, qué alucinante, qué impresionante, cuán gran plan, cuán gran sabiduría. Es un océano infinitamente profundo que yo no me puedo sumergir en él porque no hay fondo. Es infinitamente profundo la sabiduría, el plan, la riqueza de Dios, hermano. Como dice Isaías 40, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y con su palma tomó la medida de los cielos. Aquí se refiere a Dios. O sea, ¿quién es tan grande, tan inmenso como nuestro Dios? Nadie. ¿Quién se iba a imaginar un plan así? ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O fue consejero suyo y le enseñó? Nadie, hermano. La respuesta es nadie. ¿Quién podía saber? ¿Quién podía conocer el plan redentor de Dios? Y escúchame bien, hermano. Es posible que tú creas que te lo sabes todo. Puede que no lo digas, pero en tu corazón tú lo sientes. Porque seguramente has estado discutiendo con Dios sin darte cuenta. ¿Crees que puedes aconsejar a Dios? ¿Te quejas con Dios si tú crees que tú sabes cómo Él debería gobernar el mundo? Dios, ¿por qué tú permites tanta maldad? ¿Por qué tú permitiste esto en mi vida? Si yo fuera tú, yo lo hiciera así. Pero este es el colmo de la arrogancia y de la prepotencia. ¿Quieres saberlo todo? ¿Quieres controlarlo todo? Déjame decirte, no puedes. Y si pudieras, fuera una tragedia, porque eres un ser imperfecto y pecador. Eres un ser limitado, hermano. Deja de querer saber y controlar todo. No intentes entender por qué Dios hizo lo que hizo. ¿Por qué Dios permitió lo que permitió? Esa tragedia que sucedió era parte del plan de Dios y no tienes la capacidad de entenderlo. Deja de intentar darle vueltas. Abraza el plan soberano de Dios. Como nos decía el hermano Gilbert, gloria al Señor que Él frustra nuestros planes, porque nuestros planes son horribles, son imperfectos, son malos. Solamente los planes de Dios son buenos. Deja de empeñarte en tus planes y confía en los planes del Señor. ¿Hasta cuándo vas a seguir empeñándote en vivir tu vida y en vivirla para ti mismo, en vivirla para tu propia gloria? No, hermano, esto es un pensamiento pecaminoso, idólatra. Vive para Dios, vive en los planes de Dios, vive para la gloria de Dios. Porque nadie puede ayudarlo. Nadie puede aconsejarlo. Dios
ya lo sabe todo. Escúchame bien, Dios no te necesita. Dios está completo y suficiente en sí mismo. Si Él te ha salvado es por puro amor y afecto y misericordia. No porque Él te necesita, no porque Él, está mendigando tu amor. No, no, mi hermano. No necesitas reclamarle o pactar a Dios para que Él te haga un milagro. Dios no te debe nada. Pablo dice, ¿quién le dio a Él para que Dios tenga que recompensarlo? Tú no tienes nada que a Dios lo impresione o que Dios necesite. Si Dios quiere algo de ti, es simplemente por amor y gracia hacia ti. Y me recuerda mucho cuando Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes tanta inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes tanto. Y Job finalmente responde hoy, hablé como un ignorante, hablé sin pensar, me arrepiento de haber hablado así y me postro en ceniza, en señal de arrepentimiento. Porque realmente, ¿quién puede frustrar tus planes, oh Dios, si tú lo sabes todo, si tus planes son perfectos? ¿Por qué alabar al Señor, hermano? Porque el Señor está en sublime. En segundo lugar, porque Él merece toda la gloria. Hermano, Dios es el creador de todas las cosas. Todo es de Él, todo proviene de Él. Él es el creador. Y si no entiendes la compleja creación, si no entiendes cómo funciona el cosmos, la física cuántica, las galaxias, mucho menos vas a entender los planes y misterios del creador. Todo viene de Él, tú no has creado nada, Él es quien creó todo. Pero no solamente eso, Él es el sustentador de todo, Él sostiene todo. Si Dios te quita el aire que estás respirando ahorita, te mueres. Si Dios te quita la salud que tienes, ahorita mueres. Si Dios te quita el trabajo, la casa, la familia, no puedes hacer nada, porque todo Él lo sostiene, todo está en sus manos. Deja de creer que tú tienes el control de la situación o tú sostienes tu casa. No, es el Señor quien lo hace. Y finalmente dice que es para Él. Él es el fin, Él es el objetivo de todo. Como dijo alguien, este versículo no dice porque de Él, por Él y para mí son todas las cosas. No, dice que es de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dios te salvó por amor, pero en primera instancia te salvó para su gloria, para su honra, para que tú lo glorifiques con tu vida, con tu boca, con todo tu ser. La gloria de Dios es el propósito último de todo. Por eso este fue el grito de la Reforma en latín, Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios. Por eso este es el nombre de nuestra iglesia, porque todo es por Él y para su gloria. Como dice Primera de Corintios 10:31, ya sea que coman, ya sea que beban, cualquier cosa que hagas, hermano, que no sea para ti, que no sea para tu deleite, para tu placer o para presumir o para tu propia gloria, que sea para la gloria del único que realmente ha hecho algo y el único que realmente se la merece. Y no es por una falsa humildad, no es como que, yo lo hice, pero es para la gloria de Dios. No, hermano, es que realmente tú no has hecho nada. En tu salvación no hiciste nada. En tu santificación, aunque tuviste responsabilidad, fue Dios quien te santificó. Y en tu glorificación es Dios quien te va a glorificar. Todo lo hizo Él y Él es el único que se merece la gloria. Y cuando tú intentas robarle la gloria a Dios, estás tomando un crédito ajeno que no te pertenece.
Dale la gloria al Señor, hermano. Dale la gloria al Señor. Y Pablo culmina diciendo, a Él sea la gloria para siempre, no ahorita, sino para siempre. Amén. Y uno diría, qué buen final para la carta de Romanos. Increíble. Pues no, todavía faltan bastantes capítulos más. Porque ahora Pablo nos va a decir, vivan conforme al Evangelio. Vivan conforme al Señor. Porque si algo nos enseña este versículo, es lo siguiente. Y escúchame bien. Tú, querido amigo, querida amiga, no eres el centro del universo. Las circunstancias no deben ser para ti. El mundo no gira alrededor tuyo. Tú no eres el ser más importante del mundo. Dios no vive para complacer tus caprichos, tus deseos y para decirte sí a cada petición y oración que tú le haces. Dios te va a decir que no. Y eso está bien, eso es bueno, porque Él es el soberano, no tú. ¿Sabes por qué esta generación se la vive con bajas autoestima? ¿Sabes por qué esta generación se la vive en sus sueños, en sus planes, y cuando no se les da, se frustran y se suicidan? Porque el amor propio que tienen es tan grande, tan narcisista, que viven para ellos y solo para ellos. Como dijo un predicador, al diablo con tus sueños. Al Señor no le importan tus sueños. ¿Sabes por qué? Porque sus sueños, porque sus planes son mejores. Tus planes son pecaminosos. Tus planes son egoístas. Los planes del Dios son amorosos, son misericordiosos, son perfectos. Deja de querer reconocimiento. Deja de querer fama. Oh, mi hermano, Él ha hecho todo. Cristo ha hecho todo. Él vino de Sion con poder. Él es ese pastor que apacienta a su rebaño. El Padre envió al Hijo para remover todos nuestros pecados. Cristo estableció el nuevo pacto con su pueblo por medio de su muerte, por medio del derramamiento de su sangre. Y si tú crees hoy en Él y te arrepientes de tus pecados, serás parte del pueblo de Dios. Él será tu rey y vas a vivir por Él y para Él. Porque Él ha sido exaltado hasta lo sumo y toda rodilla ha de doblarse y ha de confesar que Cristo es el Señor. Hasta que llegue finalmente la plenitud tanto de los judíos como de los gentiles a su pueblo. Porque Él merece toda la gloria, toda la alabanza por esta salvación. Como dijo Martín Lutero, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme, pero miré a Jesús y fue imposible perderme. Oh, mi hermano, ven a Cristo, que en Él hay salvación. Ven a Cristo y será imposible tu condenación. Porque si tú eres un gran pecador, Cristo es un gran Salvador. A Dios el Padre eterno que nos predestinó y nos amó. Al Hijo que vino y murió y nos redimió. Y al Santo Espíritu que nos salvó, que nos regeneró y que nos guía. Sea toda la gloria, la honra, la alabanza, el imperio, el dominio, por siempre y para siempre. Amén y amén, hermano. Glorifica al sabio Dios por mostrar su gran misericordia en su plan redentor.